Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la
se estremece, los muros caerán. Cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán. ¡Vamos! Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Grito de victoria. Cuando yo danzo, aumenta Dios mis fuerzas, los muros caerán. Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Sí, los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Hoy vamos a declararlo. Caen los muros. Caen los muros. Caen los muros. Caen los muros. Vamos solos, vamos solos. Saltando, saltando, los muros caerán. Gritando, gritando, los muros caerán. Saltando, saltando, los muros caerán. Gritando, los muros caerán. Los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Un buen grito de alegría. Aleluya. Muy buenos días, amada Iglesia del Señor. Bienvenidos a esta celebración de domingo. Vamos a estar muy dispuestos en este tiempo para adorar a Dios, para conectarnos con el Espíritu Santo a través de su palabra. Yo le invito a que allí esté muy atento, que se disponga de todo corazón. Acompáñeme en esta oración. Padre Celestial, en esta mañana venimos ante tu presencia y te damos gracias por tu fidelidad y misericordia, Señor. Una vez más nos reunimos, Señor, porque sabemos de que tú eres un Dios omnipresente y omnipotente, que estás en todo lugar, Señor, que tu presencia nos acompaña en todo tiempo y está desde nuestra casa, Señor, desde cada casa de mis hermanos. Gracias porque tú eres fiel a nosotros, Señor. Hoy queremos aprender de ti nuevamente, Señor. Queremos ser nutridos por tu palabra, queremos ser alimentados, Señor, con tu dulce espíritu. Glorifícate en esta mañana. Abre el entendimiento de mis hermanos, abre mi entendimiento también. Que no sea palabra de hombre,
que no sea sabiduría humana, Señor, porque eso es vano. Solamente anhelamos tu sabiduría, Señor, que seas tú ministrando tu dulce palabra en este día, Señor. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mi hermano, ya con el Espíritu Santo presente, es más que suficiente para saber de que Dios nos va a hablar en esta mañana, ¿sí? Así que yo le invito a que busquen en la Biblia una porción que está en el libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 2. Voy a leerle, dice así: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Ese es el versículo clave para esta palabra. Vamos a hablar sobre el avivamiento. Aquí el profeta Habacuc clamaba a Dios de esta manera. Le decía al Señor: aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. Recordemos que Dios es el mismo Dios de ayer, de hoy, por los siglos. Él no cambia. El mismo Dios de amor que nos ha prometido salvación, que nos ha prometido su Espíritu Santo todos los días, que nos ha prometido su perdón si nosotros nos arrepentimos. Ese mismo Dios está con nosotros en este tiempo. Amén. Y aunque los tiempos cambian, porque vemos que los tiempos no son iguales, hay tiempos pasados que tal vez extrañamos, maneras antiguas de buscar de Dios, de adorar a Dios, extrañamos esos momentos de unidad, pero en medio de los tiempos Dios se manifiesta. Dios sigue siendo el mismo Dios milagroso, el mismo Dios de misericordia. Amén. Así que vamos a hablar sobre el avivamiento. Aquí clamaba Habacuc de esta manera, le decía al Señor: aviva tu obra en medio de los tiempos. Es necesario que comprendamos qué es el avivamiento, en qué consiste el avivamiento, ¿sí? Y que no sea de moveres esporádicos, que no sea de acontecimientos que vienen de repente y se van en nuestra vida, sino que el avivamiento debe ir más profundo. ¿Qué es avivamiento? Busqué la definición en un diccionario y encontré que avivamiento significa, avivar es volver a encender algo que se ha extinguido, activar, despertar, resucitar. Para los cristianos es volver a sentir esa presencia fuerte del Espíritu Santo en sus vidas, ser bautizados por Él, ver su manifestación gloriosa a través de milagros, sanidades y prodigios. Amén. Entonces, ¿qué es avivamiento para nosotros, el pueblo de Dios? Es volver a encender en nosotros ese fuego del Espíritu Santo. Es estar conectados en todo tiempo con la presencia del Señor. Ver su gloria manifestada en nuestras vidas. ¿Pero de qué forma? No que toque nuestros sentimientos o emociones, sino que de verdad haya un cambio en nosotros de estilo de vida, porque el avivamiento no se puede inclinar a solamente emociones, porque sabemos que las emociones son volubles, que los sentimientos son volubles, y hay cosas externas que pueden hacer que nosotros un día estemos alegres y podamos elevar alabanza al Señor, podamos estar bien con nuestra familia, pero hay momentos en que hay situaciones externas que traen tristeza a nuestra vida. Entonces el avivamiento no consiste en emociones, en que nuestras emociones sean tocadas por el Señor, sino todo nuestro ser sea impactado por su presencia, espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Hablando de avivamiento en estos tiempos, ¿sí? Yo sé que la iglesia está conectada íntimamente con el Señor. Ese es el propósito de Dios en este tiempo. Me enfoco mucho en ese versículo que dice el Señor, que cuando oremos, que entremos a nuestro aposento y cerrada la puerta, oremos a nuestro Padre que está en lo secreto. Y que nuestro Padre que ve en lo secreto, Él nos recompensará en público. Habla de una intimidad, pero
muy personal. No hay nadie allí de intermediario, ¿sí? Otra parte también que quiero relacionar con este tema es lo que dice en el libro de San Lucas, capítulo 18, versículo 8. El Señor Jesucristo hacía una pregunta. Él preguntaba, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿será que hallará fe en la tierra? En este tiempo donde la mayoría de personas están buscando su sustento, buscando mantenerse en un empleo, buscando guardarse en su salud, ¿será que si Dios viniera en ese momento, Él hace esta pregunta, ¿será que hallará fe en la tierra? Esa es la pregunta que nos hace el Señor en este tiempo. Porque muchas personas, para estar avivadas, para estar conectadas con el Señor, para estar en obediencia a la palabra del Señor, necesitaban de todo tiempo estar yendo a la iglesia para ver qué palabra traía un predicador invitado, qué palabra iba a llegar a su corazón. Esperaba el llamado también a pasar al frente. Cuando el predicador hacía esa invitación, pasen al frente, que el Señor va a ministrar, que el Señor va a sanar. ¿Cuántos lo hacíamos? Apresuradamente íbamos adelante con esa fe, con ese anhelo de que en ese momento hubiera algo especial que transformara nuestras vidas, que nos quitara toda tristeza, toda depresión, que nos activara en dones, en ministerios. Si venía un predicador invitado, denominado profeta o apóstol o evangelista, ¿sí? Queríamos recibir algo por medio de esa persona de parte de Dios. Pero en este tiempo vemos de que no está aconteciendo esto. ¿Y cómo está tu conexión con Dios en este tiempo? Si estás en el mismo fuego, en el mismo fervor, o tú eres de esas personas que dependen mucho de estos moveres, que dependen mucho de eventos eclesiásticos, sea seminarios, sea campañas de sanidades, sea campañas de profetas. Si en este momento reflexionáramos sobre esta parte, ¿cómo seríamos nosotros en este tiempo si dependiéramos solamente de esos eventos eclesiásticos? Dios nos cerró en este momento esa puerta, digámoslo así, o esa manera de acercarse a nosotros. Él quiere otra manera, quiere una manera más personal, pero recordemos que Dios sigue siendo el mismo. Él no cambia, Él siempre está dispuesto para nosotros. Así que centrémonos en eso. ¿Será que cuando venga Jesús hallará fe en la tierra? Cuando venga Jesús hallará fe en ti. La misma fe, el mismo fervor que tenías en el momento que escuchabas una palabra desde el púlpito y decías, esa palabra me llegó a mi corazón, pero cada 8 días ibas con la misma situación, porque la palabra sí te habla, el Señor sí te ministra, pero cada 8 días no veías un cambio, sino que ibas por más, o íbamos todos por más, a ver qué Dios tenía para nosotros. En este tiempo ya nos toca a nosotros más personalmente acercarnos al Señor. Entonces, ¿cómo se manifiesta el avivamiento del Espíritu Santo en estos tiempos? ¿De qué manera? Hay algo muy claro en esta parte. Quiero que leamos en el libro de San Mateo, capítulo 24, versículo 12. Dice, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Esa parte nos preocupa, ¿cierto? Debido a la multiplicación de la maldad en la tierra. Pues ahora tal vez han escaseado un poco los ladrones en las calles, porque pues todos estamos encerrados. Pero tristemente el hombre inventa nuevas maneras de pecar. Desde su cuarto, desde la soledad, desde el encierro, muchas personas inventan nuevas maneras. Eso es muy triste pensar de que en ese tiempo el hombre, en vez de haberse humillado, en vez de naciones enteras
clamarle al Señor, porque yo creo que ese es el propósito de Dios con esta situación, que los mismos gobernantes inviten al pueblo a que se humille, a que pida perdón al Señor. Y no lo han hecho, tal vez uno que otro, o un día declararon un día de oración, pero ya se olvidó esa parte. Ya busquemos soluciones más prácticas, dicen ellos, soluciones que sostengan la economía, soluciones que nos ayuden a controlar esta pandemia. Buscan soluciones en sus fuerzas, ¿sí? Y nos olvidamos de buscar a Dios. Entonces aquí dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Habla del amor de nosotros como hijos de Dios, el fervor, la perseverancia, ¿sí? La obediencia, la dedicación para el Señor. Antes, tal vez con nuestro servicio a Dios en la casa de Dios, pensábamos que con eso le mostrábamos a Dios que le amábamos. Ahora en este tiempo tenemos que mostrarle a Dios que le amamos de otras maneras. Como te digo, de una manera más personal y más íntima, ¿sí? El avivamiento continuo es lo que necesitamos en este tiempo. En el Antiguo Testamento, cuando el Señor le decía a los sacerdotes que preparaban el altar, el tabernáculo, para ofrecer esos holocaustos, esas ofrendas al Señor, Él siempre les daba unas indicaciones muy claras. Él les decía que el fuego del altar nunca se debía apagar, que debía permanecer encendido en todo tiempo, de día y de noche, y que el fuego nunca debería apagarse. Trayéndolo a este tiempo, sabemos que el altar está en nosotros y que ese fuego tampoco debe menguar, tampoco debe extinguirse, debe ser permanente, amén. Pero, ¿qué produce el avivamiento en nuestras vidas? Vamos a la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 4. Dice así el Señor: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí lo vemos muy claramente. ¿Quién es el que produce el avivamiento? El Espíritu Santo. Recordemos que los apóstoles estuvieron con Jesús durante 3 años. 3 años allí escuchando sus enseñanzas, 3 años viendo sus milagros, 3 años siguiéndolo a todos esos pueblos donde iba Jesús a predicar el evangelio. Ellos también iban con él y aprendían de él. Pero cuando el Señor les dijo que esperaran la promesa del Espíritu Santo, que era mejor que él se fuera porque iba a venir otro mayor que él, que era el Espíritu Santo, y que él les iba a recordar todas las cosas. Yo creo que ellos no querían que se fuera su maestro, pero el Señor les hizo entender que era muy importante que ellos tuvieran el Espíritu Santo en ellos, dentro de ellos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo en nosotros es el que nos convence, el que nos redarguye, el que nos inquieta, el que nos anima, el que nos consuela. Necesitamos del Espíritu Santo. Y los apóstoles le obedecieron a Jesús. Ellos no se movieron de ese lugar hasta que viniera la promesa sobre sus vidas. Ese acontecimiento fue muy especial. Vino el Espíritu Santo sobre esos 120, dice la palabra, y empezaron a ser bautizados y que un fuego les envolvió. Desde ese momento, la palabra del Señor enseña o nos muestra, nos revela la gloria de Dios a través de los apóstoles. Vemos a un Pedro que tal vez no era letrado, no había sido estudiado, pero fue capaz después de ser lleno del Espíritu Santo. Vemos cómo le predicó a 3,000 personas que se convirtieron en ese momento. Y los milagros y la extensión del reino de los cielos en la tierra después de este acontecimiento fue gloriosa. Fue el inicio de la iglesia sobre la tierra. Entonces vemos que el que produce el avivamiento en nuestras vidas, ¿cómo se llama? El Espíritu Santo de Dios.
Ese es nuestro motor, esa es nuestra gasolina, eso es lo que necesitamos nosotros los hijos de Dios para estar activos, para estar fuertes en el Señor, para estar avivados. ¿Qué tal es tu relación con el Espíritu Santo? ¿Qué tanto le tienes en cuenta en tu diario vivir? Si le dices buenos días, Espíritu Santo, te invito en este día a que dirijas mis pasos, o tal vez lo dejas esperando en el transcurso del día y llega el atardecer o el anochecer y te quedaste en blanco con el Espíritu Santo, ni le volteaste a mirar, ni un pensamiento para el Señor. Es muy preocupante en este tiempo ignorar al Espíritu Santo, sabiendo de que Él es el que nos está ayudando a sostenernos en este tiempo tan difícil, a la iglesia en general. ¿Tú te imaginas que no tuviéramos al Espíritu Santo? Ahí sí es cierto que estaríamos sin esperanza. No tendríamos quien abogara por nosotros ante el Padre, porque el Espíritu Santo clama por nosotros con gemidos indecibles. Día y noche Él está clamando por nosotros, día y noche Él está también dándonos fortaleza. Así que tienes que estar cada día más conectado con el Espíritu Santo. Él es nuestro mejor amigo, debemos tenerle más en cuenta, ¿sí? No contristarlo con nuestro carácter, no ignorarlo, no apagarlo. Amén. El Espíritu Santo es el que produce el avivamiento en nuestras vidas. Si te sientes allí con pereza de orar, si te sientes que tu viejo hombre está otra vez levantándose en tu vida, estás teniendo manifestaciones del viejo hombre, el mal genio, la ira, la gritería, la blasfemia, la mentira, ¿sí? Si te están atrayendo las cosas del viejo hombre que habías dejado antes, es porque te has desconectado del Espíritu Santo y te estás enfriando. La palabra de Dios es fuerte también. Dice el Señor en Apocalipsis que a los tibios, ¿qué va a pasar? Dios los vomitará de su boca. Es muy fuerte, es dura la palabra, lo decía el apóstol Pedro. Dura es la palabra, ¿quién la podrá llevar? Pero es necesario que nosotros seamos confrontados por el Señor. Porque si somos niños mimados, si somos hijos mimados, que no reciben corrección, que no reciben formación, vamos a ser considerados por Dios como bastardos. Así que es necesaria esta palabra que de verdad nos confronte, que de verdad nos despierte, nos abra los ojos y nos haga entender de que no hay otra alternativa, no hay otra salida, no hay otra manera. ¿A quién iremos nosotros? Hoy le hago esa pregunta a usted, hermano, que está allí en su casa. ¿A quién piensa ir usted en este tiempo? ¿Qué puerta piensa tocar en este tiempo? ¿Qué puerta piensas que se te va a abrir en este tiempo? ¿Sí? ¿Esperas compasión del hombre? ¿Esperas compasión del gobierno? Necesitamos es la compasión del Señor. Así que nosotros tenemos que pedirle perdón a Dios, volver a retomar ese primer amor, esas primeras obras que en el principio hacíamos, conectarnos con el Señor, dejar tanta contienda, dejar tantas cosas que están contaminándonos, tantas cosas que nos están apagando nuestro espíritu. Es necesario que en este tiempo nos conectemos con el Señor, es necesario que en este tiempo apliquemos sus mandamientos en nuestras vidas. ¿Qué más esperamos? Dios es misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia, pero Dios también es juez justo. Así que no abusemos de la gracia del Señor. Amén. Sigamos con el tema del avivamiento. Yo sé que tú quieres vivir ese avivamiento, y un avivamiento continuo. Tú no quieres solamente tiempos de emociones, que si hoy estás contento, entonces hoy estás alabando al Señor, pero que si mañana viene una dificultad a tu vida, ya se te acabó el avivamiento. Tú no quieres eso para tu vida, tú quieres un avivamiento continuo. Lo que vivían los apóstoles, lo que vemos en la palabra del Señor, vivirlo nosotros también. Yo sé que eso lo quieres experimentar y lo podemos experimentar en este tiempo. No depende de Dios, depende de nosotros. Amén. ¿Cómo nosotros alcanzamos avivamiento en este tiempo?
¿Cómo puede darse ese avivamiento? Hay que entender de que el avivamiento no viene si no hay arrepentimiento. Repite conmigo, el avivamiento viene después del arrepentimiento. Es muy lógico o muy básico. Miremoslo desde el punto de vista del padre que ama a su hijo. ¿Cómo va a dar un premio un padre a un hijo rebelde, a un hijo que no es consciente de sus errores, a un hijo que no reconoce que falló? Y llega el papá, tenga lo premio, tenga lo bendigo. Eso no funciona así. Así que si quieres ese premio especial de la llenura del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo en tu vida, ¿qué debe estar primero en nosotros? El arrepentimiento. Vayamos a las Escrituras en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 10. Dice así la palabra del Señor. Gobernantes de Sodoma, oigan el mensaje del Señor. Pueblo de Gomorra, escucha la enseñanza de Dios. El Señor dice, ¿para qué me traen tantos sacrificios? Estoy cansado de sus sacrificios, que deben quemarse completamente, y de la grasa de los animales bien cebados. No me complace la sangre de los toros, ni de los corderos, ni de las cabras. ¿Quién les pide estas cosas cuando ustedes vienen a presentarse ante mí pisoteando mis patios? No me traigan más ofrendas inútiles. Su incienso me desagrada. Ya no aguanto sus reuniones de luna nueva, los días de descanso y las demás fiestas religiosas mientras practican el pecado. Detesto sus fiestas de luna nueva y demás fiestas religiosas. Todo eso se me ha hecho insoportable. Estoy cansado de todo eso. Cuando ustedes alzan sus manos hacia mí para orar, yo me niego a prestarles atención. Ya no escucharé su gran cantidad de oraciones, porque ustedes tienen las manos manchadas de opresión y violencia. Límpiense, purifíquense, quiten sus maldades de mi vista, dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. Sean honestos con los demás, ayuden al oprimido, hagan valer los derechos de los huérfanos y defiendan a las viudas. El Señor dice, vengan y arreglemos el pleito. Aunque sus pecados sean como el rojo encendido, ustedes quedarán tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, ustedes serán tan blancos como la lana. Dura exhortación. Lo que más me asombra es ver cómo el Señor se refería al pueblo de Israel en ese tiempo. Les decía gobernantes de Sodoma y príncipes de Gomorra. Si esas tierras fueron destruidas años atrás. ¿Y por qué fueron destruidas? Por el pecado, por la inmundicia, ¿sí? Y él declaró esto, de que el pueblo de Israel se había convertido en la nueva Sodoma y Gomorra, que Dios estaba cansado de sus fiestas religiosas. ¿Fiestas religiosas? ¿Será que nosotros llegamos a practicar alguna fiesta religiosa en este tiempo? Donde todo tenía importancia menos la presencia del Espíritu Santo. Yo en lo personal soy una que me preocupo mucho por la reverencia en la iglesia. El escuchar atentamente la palabra del Señor, el respetar ese momento de adoración, ir a lo que es. Tal vez muchos participamos de alguna irreverencia y nos convertimos en religiosos, como hacía el pueblo de Israel en este tiempo, que el Señor decía que estaba cansado de sus fiestas religiosas. En la mente de estas personas estaba el hacer todo esto para Dios, pero Dios no recibía nada de eso. Él decía que estaba cansado de todo lo que ellos hacían, sus ofrendas, sus sacrificios, porque no lo hacían por arrepentimiento, sino
como en este tiempo dicen muchos, que el que peca y reza empata, ellos hacían así. Con sus sacrificios pensaban que Dios iba a quedar contento, que se iba a olvidar de la falta, entonces pensaban que a Dios le podían engañar. Tal vez en este tiempo haya en nosotros esta misma actitud, no lo sé. Meditemos, ¿sí? Interioricemos en qué cosas pensamos que vamos a tener contento a Dios. Con nuestras actitudes estamos negando a Dios. Con nuestras oraciones le adoramos, le cantamos, le glorificamos, pero nuestras actitudes hacen que neguemos al Señor. Dios da una promesa, una esperanza. En el versículo 18 dice: vengan y arreglemos el pleito. Aunque sus pecados sean como el rojo encendido, ustedes quedarán tan blancos como la nieve. Y aunque sean rojos como la púrpura, ustedes serán tan blancos como la lana. Arreglemos el pleito con el Señor. Sincerémonos con Dios. No seamos hipócritas con el Señor. Sincerémonos con Dios. Pidámosle al Espíritu Santo para que venga el avivamiento a nuestras vidas. Pidámosle a Él que nos revele qué áreas no le hemos entregado, qué cosas estamos practicando en contra de los mandamientos que nos han sido enseñados, qué situaciones manejamos a nivel interno, a nivel moral, a nivel de familia, ¿sí? A nivel de comunidad, qué cosas estamos manejando, qué pecado estamos consintiendo en nuestra casa, qué cosas no hemos dejado, no hemos entregado al Señor y están afectando esa comunión con Dios. Dios quiere arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Es sentir dolor por haber fallado y tomar la firme determinación de no pecar más. No es remordimiento, no es pensar por un momento, sí, yo fallé, pero seguimos en la misma situación. Arrepentimiento es tomar la firme determinación de no volver a fallar. Amén. Así que, ¿quieres ser avivado? ¿Quieres que el Espíritu Santo te bautice? ¿Quieres ser lleno de su presencia? ¿Quieres que Dios use tu vida para su gloria? ¿Quieres ser usado en sanidades, en milagros? ¿Quieres sentir la presencia del Espíritu Santo palpable en tu vida? ¿Quieres hablar lenguas de fuego? ¿Quieres ver visiones? ¿Quieres todos esos dones especiales, esos tesoros que Dios tiene para nosotros? ¿Qué debe haber en nosotros? Arrepentimiento. Después de este paso tan importante, ahora sí espera que Dios te va a sorprender. ¿Por qué es necesario el quebrantamiento? Porque sí y solo si se reconoce nuestra urgente necesidad de Dios, vamos a buscarle desesperadamente y con perseverancia. Caso contrario, si pensáramos que estamos bien y por si acaso buscamos a Dios. Bueno, hemos hablado mucho sobre historias de la palabra de Dios en cuanto a moveres especiales del avivamiento del Espíritu Santo. Pensamos que esos aconteceres solamente se originaban en tiempos bíblicos, pero te digo una cosa, después de que la iglesia se ensanchó por todo el mundo, han venido tremendos avivamientos que tal vez no están escritos en la Biblia, pero sí han marcado la historia de la iglesia hasta este siglo, ¿sí? Vamos a conocer un poco sobre esos moveres, esos avivamientos especiales que ha traído el Espíritu Santo sobre las naciones. Y tú y yo somos fruto de esos avivamientos, porque no sabemos cómo llegó el Evangelio a América. No sabemos cómo llegó el Evangelio a Colombia. No sabemos cómo llegó el Evangelio a nuestra ciudad. ¿Por medio de qué? Del avivamiento del Espíritu Santo.
Así que veamos, conozcamos un poco de la historia del avivamiento después de las escrituras bíblicas. El primer gran avivamiento después de este tiempo fue en 1739, por medio de un siervo especial que se llamó John Wesley. Dice la historia que Wesley y sus seguidores fueron los primeros en hacer grandes campañas evangelísticas. Recordemos que estamos hablando de 1739. Dice aquí que hablaban de la necesidad del nuevo nacimiento y otros principios cristianos modernos. Dice que en ese año, en febrero de 1739, Juan accedió a predicar a las masas de los mineros en grandes explanadas al aire libre. A partir de ese momento comenzó un gran avivamiento en Inglaterra. El segundo avivamiento que hubo, porque después de este primero hubo otro. El segundo gran despertar hizo un gran énfasis en la obra social, la libertad de los esclavos y la mejora de la mujer tanto en la iglesia como en la sociedad. El tercer gran despertar o tercer avivamiento fue también norteamericano. Jeremías, un sencillo empresario, comenzó reuniones de oración en una humilde congregación, pero poco a poco ese grupo creció hasta llegar a 6,000 personas. En otros lugares comenzó a ocurrir algo parecido. En Washington, dice que las iglesias hacían 4 servicios para atender a toda la gente. El cuarto avivamiento, dice aquí, eso fue desde 1850 hasta 1900. Dice aquí que Dios usó a un hombre llamado Evan en Gales y Dios inundó a toda esa nación, todo ese pueblo con el Espíritu Santo. Y algo muy, muy especial de ese avivamiento, de este cuarto avivamiento, era que las cárceles quedaron vacías, porque todo Gales se convirtió a los pies de Jesucristo. Y todas las atracciones tuvieron que cerrar porque la gente solo estaba en la iglesia. El quinto gran avivamiento fue en 1900. Esto fue en Australia y en Nueva Zelanda. Dice que grandes hombres de Dios impactaron al mundo a través de sus ministerios. El sexto avivamiento en 1950 hasta 1990. Dice que este avivamiento de evangelismo se dirigió hacia África, Asia, América Latina. Este avivamiento en los 70 sacudió a la iglesia en el mundo. Aquí podemos encontrar al siervo Billy Graham. Y en este avivamiento también participó nuestro fundador de la Misión Cruzada Cristiana. Mire lo que trae el avivamiento en las naciones. Por este sexto avivamiento fue que llegó el evangelio también a Colombia. ¿A través de qué? De misioneros que vinieron de Australia, entre ellos nuestro patriarca Patricio Siemens. Te invito a que conozcas la historia de nuestro apóstol, cómo fue que Dios lo usó para traer el evangelio a nuestra nación. Y ahora el ver el fruto que somos todos nosotros gracias a ese avivamiento y a que Él se dejó usar por el Señor. Hasta aquí vemos 6 grandes avivamientos después de la Biblia, después de lo que pasó con los apóstoles. Estos avivamientos no fueron escritos en la Biblia, pero sí acontecieron en estos tiempos modernos. Ahora falta el séptimo avivamiento. ¿Y dónde está ese séptimo avivamiento? ¿Cuáles son esos personajes importantes de este séptimo avivamiento? Puede ser tú, podemos ser la iglesia del presente. Tú puedes ser protagonista del poderoso avivamiento del Espíritu Santo en este tiempo. No sabemos si este avivamiento que venga después de la pandemia sea el último aquí en la tierra, porque quizás después de que Dios vaya a recoger a todos sus hijos, vaya a venir por nosotros en las nubes. Así que tú y yo debemos ser parte de este poderoso avivamiento.
pero te quiero lanzar esta pregunta que hice al principio. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga Jesús, ¿hallará fe en ti? Así que te invito a que le clames al Señor, ya conociendo datos históricos y también conociendo de la palabra del Señor cómo se produce un avivamiento en nuestras vidas. Nosotros debemos dar de nuestra parte para ser partícipes y no solamente espectadores de los aconteceres de Dios, sino protagonistas. Óyelo bien, ser protagonistas del avivamiento de la iglesia de este siglo, de este tiempo. Que tú seas un instrumento de poder en las manos de Dios, que si Él te dio voz para hablar, pueda ser usada esa voz para predicar a los gentiles, pueda ser usado para que muchas almas lleguen a los pies de Cristo. Ese es el llamado de Dios en este tiempo. Prepárate desde tu casa. Tienes que irte equipando, tienes que irte capacitando, tienes que irte entrenando desde tu casa para el tiempo en que venga el avivamiento que está a las puertas. Porque antes de la venida de Cristo viene ese poderoso avivamiento. Así que te invito a que oremos en este momento. Únete conmigo en oración y pidámosle al Señor primeramente perdón por nuestras faltas, por el desánimo, por preocupaciones que no tienen sentido, que no tienen ningún peso en nuestra vida, y de verdad preocupémonos por lo que de verdad vale la pena. Vamos a orar. Padre Celestial, en este momento me uno con mis hermanos, Señor. Tú nos has comisionado una tarea muy importante, Señor, y si no hemos partido de la tierra aún, Señor, es porque no hemos cumplido esa tarea, no hemos cumplido ese propósito. Estamos aquí, Señor, te pedimos perdón por toda indolencia, por toda indiferencia, por todo desánimo en el nombre de Jesús. Yo declaro libertad sobre la vida de mis hermanos en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay libertad en tu vida en este momento. Decláralo con tu boca. El Espíritu Santo te está visitando en este momento. Está abrazándote ese fuego de su presencia. En el nombre de Jesús, envía, Señor, esa flama de fuego a la vida de mis hermanos en este momento. El fuego del Espíritu Santo con ellos. Ellos no necesitan de mano de hombre que sea impuesta sobre ellos, ni brazo de carne, sino que necesitan es tu presencia, y tú no tienes límites ni barreras, Señor. Tu presencia les impacta, les llena, les ministra en este momento con el fuego, con la gloria de Dios. Activa esos dones, activa esos ministerios, Señor. Despiértale de todo sueño espiritual, de toda pereza, en el nombre de Jesús. Declaro que se están entrenando en este tiempo porque van a ser partícipes de este glorioso avivamiento que viene sobre la tierra, Señor. No vamos a verlo pasar, Señor, sino que vamos a experimentarlo y vamos a ser parte de este poderoso avivamiento, Señor. Así como te decía tu siervo, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Ese es nuestro clamor como iglesia en este tiempo. Aviva tu obra, no permitas que tus hijos se enfríen, no permitas, Señor, que nuestro amor se apague por causa de la maldad del mundo, Señor, sino que nos halles fieles y dignos para ti, Señor. Declaro esa unción, declaro ese despertar, esa inquietud en las vidas en este tiempo por buscar, Señor, tu presencia y por agradarte a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi hermano, te invito a que sigas allí con esa misma actitud de querer conocer más los designios de Dios, conocer su voluntad para tu vida. Pregúntale al Espíritu Santo, ¿cuál es la misión que tiene para ti en este tiempo? Empieza intercediendo por tu nación. Empieza intercediendo por tu familia, por tu casa. Empieza haciendo cambios drásticos con tu manera de vivir.
Entonces, muy pronto seguiremos encaminados en la voluntad de Dios a lo que Dios quiera hacer con nosotros. Que el Señor te bendiga. Hasta una próxima ocasión.